Hola, esta es la quinta edición de La Hora de la Pastela y en esta ocasión vamos a entrar de lleno al caso argentino y en particular al caso de dos plagiadores, un hombre y una mujer. Uno de ellos se llama Daniel Kivliski y copia a Candida Hofer de la escuela de Düsseldorf, y la otra es Luna Paiva, quien copia a Anne Hardy, que a su vez tiene un diálogo con la escuela de Düsseldorf en el cual Candida Hofer, copiada por Daniel Kivliski, se inserta. Es decir, en esta ocasión nosotros llegamos a uno de los puntos culminantes de esta primera serie del plagio argentino, en donde a mí lo que me interesaba hacer era darle materialidad y poner en contexto a conceptos como copia, plagio, alusión, cita, y eso nos va a permitir entonces, en primer lugar, a ustedes sacar las propias conclusiones y en segundo lugar, a mí poder plantear mis conclusiones. Estamos llegando a la primera parte de mis conclusiones y para esto vamos a tener que meternos de lleno con lo que es los cambios que se generaron en el arte durante el siglo XX, con lo cual esta pastela no va a ser solamente sobre los plagiadores, sino también nos va a permitir un pantallazo general que después vamos a desarrollar en las próximas series sobre el arte en el siglo XX. ¿Empezamos? En el caso de Daniel Kivliski, dicho plagio preocupa porque los contribuyentes argentinos financiaron su inclusión en la muestra curada por el director del Fondo Nacional de las Artes, Andrés Lavaqué, y coorganizada por la embajadora argentina en México, Patricia Vaca Narvaja. Esto demuestra que no solo es antiético el plagio realizado por el artista, sino también la falta de preparación y formación profesional de los representantes argentinos encargados de dicha selección. En el caso de Luna Paiva, dicha obra fue mostrada en Pinta, New York, en el año 2012. Me interesa discutir estos dos casos en particular, ya que ambos copian a dos artistas, Candida Hofer y Anne Hardy, que ya se encuentran dialogando entre ellas, lo que hubiera hecho la copia, en ese caso alusión, mucho más interesante. Por ello debemos insertarnos en el significado y relevancia de la obra de estas fotógrafas en el contexto del arte del siglo XX en Düsseldorf en la década del 90 y en el este de Londres en el 2005 en adelante. La fotografía como arte sufrió importantes cambios desde su aparición en el siglo XIX y se insertó en varios debates. Eugene Atget es un ejemplo perfecto de cómo la fotografía se encuentra en un lugar teóricamente confuso en el cual oscila entre la documentación de un momento para la posteridad y transformarse en un medio artístico. Entre lo documental y el arte, la obra del fotógrafo francés Eugene Atget es canonizada cuando la colección de la americana Berenice Abbott, discípula de Man Ray, y Julien Levy, es adquirida por el Museo de Arte Moderno, el MoMA, en 1968. En ese momento se produce no solo la consagración de las imágenes de Eugene Atget como arte, sino una alteración de su intencionalidad, su función y su significado original. Así vemos cómo la influencia de la arquitectura, tanto como ámbito aséptico y sanitarizado en el que se muestra la foto como obra de arte, se superpone y contamina el tema, es decir, la arquitectura urbana, que estas imágenes contienen. Digo esto porque Eugene Atget sacaba sus fotos para vendérselas a pintores que necesitaban imágenes de París como modelo para pintar sus cuadros, sin tener que salir de sus casas. De ahí el vacío de estas imágenes. Cuando el MoMA canoniza estas imágenes, las transforma en algo diferente y tergiversa su intencionalidad y su funcionalidad original. El MoMA les hace mal a estas imágenes. Esto pone sobre el tapete el problema de la emergencia de la fotografía como arte de museo, que ya no se mira en un álbum o se sostiene con las manos, como una postal, sino que se cuelga en forma de gigantografía en las paredes, compitiendo en términos formales con la pintura, sobre todo después de la aparición de gigantófilos como Jackson Pollock o Mark Rothko. Es decir, la fotografía se ve inserta en el contexto de un debate que tiene los siguientes ejes. 1. ¿Es la fotografía el registro de un momento de la realidad o es un medio artístico en sí mismo?
2. ¿Lo que se ve en la fotografía es entonces real o ficticio? ¿Es la fotografía manipulable? 3. Si la fotografía es arte, ¿puede insertarse en los debates planteados por ejemplo, el minimalismo sobre la relación entre el contexto de exhibición de la obra de arte y el objeto artístico en sí mismo? Estas cuestiones son fundamentales para proseguir. Todas estas cuestiones son abordadas por un grupo de fotógrafos alemanes que estudian en la Academia de Düsseldorf durante fines de los 70s y los 80s y se consagran internacionalmente en la década del 90. A primera vista, la obra de Thomas Struth es un snapshot de un momento del día en el Museo del Prado. Pero si vemos más detenidamente, notaremos que existe un paralelismo entre las poses de los niños que están frente a las meninas y los niños dentro de las meninas de Velázquez. Lo que vemos es real o es una teatralización de la realidad mediante actores o modelos. Struth parece estar mostrándonos el nivel de mediación y manipulación del que la fotografía es capaz. A primera vista, la obra de Thomas Demand refleja interiores de los que Marc Augé llamó no lugares o exteriores muy transicionales, es decir, oficinas, escaleras mecánicas, shoppings o, en este caso, un trampolín. Si miramos atentamente vemos que todo está construido en cartón por el mismo artista. ¿Debemos admirarlo como fotógrafo o como artesano cartonero escultor? ¿Cuál es la obra de arte? ¿La foto o la maqueta de cartón original? Anne Hardy pertenece a la generación de los jóvenes fotógrafos ingleses que aparecieron en el este de Londres en el 2005. Hardy establece un diálogo con Thomas Demand en tanto que sus escenarios decadentes y destruidos tras una acción que es evidente, pero que no se muestra que ocurra. El vínculo con el cartonero Thomas Demand está en que Anne Hardy construye sus escenas y no las destruye. Es decir, todo lo que vemos es parte de una instalación o escultura que es armada de la nada para los fines de la foto. ¿Es la obra la instalación o es la foto de la instalación la obra de arte? ¿Es esto una imagen de destrucción o de construcción? ¿Qué es esto? Cuando Luna Paiva copia un frente cerrado con plantas del tipo diorama, en el que algo salió mal y con elementos de ferretería incluidos, está plagiando, ya que está sacando del contexto ese diálogo entre Hardy y Demand que ella claramente no entiende. Esto queda claro cuando inserta una modelo, con conchera incluida, y reduce lo que copia de Anne Hardy a un fondo en el que ese vaciamiento de sentido es transformado en una actitud fashion, en el que esa inversión de lo bajo sobre lo alto, es decir, de lo pobre, cotidiano, gualeguaychú, clase media, irrisorio, ocurre. De esta forma, Hardy es manipulada solo para ser vaciada de contenido y transformada en decoración. El caso de Daniel Kivlinsky es más preocupante, ya que en él el vaciamiento de sentido es total. Las imágenes del argentino son lo idénticas que sus costos de producción pueden permitir a Candida Hofer, la fotógrafa mujer más importante de la escuela de Düsseldorf. Para entender su obra y lo que Daniel Kivlinsky ni se ocupa en ver, tenemos que entender la revolución que sobrevino al minimalismo y el eje de significados en el que se inserta la obra de Candida Hofer. En la década del 60 se produce un cambio fundamental en la relación entre el espectador y la obra de arte que va a determinar el modo en que entendemos el arte hoy. Robert Irwin y Donald Judd dan el punto inicial de lo que fue llamado minimalismo, según el cual un objeto es reducido a su mínima forma y narrativa. Ese objeto va a colocarse al borde de la inmaterialidad, precisamente por ser algo mínimo, pero por ello mismo va a ser una destilación de materialidad, materia en estado puro que recibe la impronta conceptual del dedo índice del artista que la señala como arte. Para esto, el artista debe pertenecer a un sistema del arte definido a través de la crítica y la institución museística en su versión académica y la galería de arte en su versión comercial. Esto hace que la obra de arte sea teatral en el sentido de que funciona con un público de arte en un escenario de arte en un contexto de arte. Artistas como Carl Andre, Dan Flavin, Donald Judd, James Turrell y Robert Irwin, al que estamos viendo, son esos ejemplos. De hecho, es en 1974 cuando la Fundación DIA
dirigida por un galerista alemán Heiner Friedrich, quien estaba casado con Philippa de Menil, hija de Dominic de Menil, heredera de la fortuna de Schlumberger, máquinas perforadoras de petróleo, es creada en Colonia y New York. Esta fundación fue de una importancia fundamental, ya que las instituciones vigentes, el MoMA por ejemplo, no podían promover un tipo de arte que demandaba demasiada teatricalidad o metros cuadrados para poder existir. Pensemos que en el minimalismo norteamericano ya no hablamos de cuadros o de esculturas, sino de objetos insertos en un contexto arquitectónico, algo análogo a lo que llamamos hoy instalaciones, pero carente de todo ornamento. En este contexto surge un tipo de arte que solo va a ser definido por el lugar, es decir, por el cubo blanco dentro del cual están emplazados. La arquitectura define así al objeto de arte. Cándida Hofer decide invertir esta lógica usando la fotografía. Y en lugar de dejar que el marco arquitectónico, es decir, el lugar de la institución cultural del museo o la galería de arte, definan a la obra como obra de arte, tal fue el caso del minimalismo, Cándida Hofer enmarca a ese marco arquitectónico dentro de la fotografía, es decir, mete al edificio dentro del marco fotográfico literalmente. De este modo, con Cándida Hofer, el marco arquitectónico pontificado desde el ready-made y el minimalismo deja de ser marco y pasa a ser obra. Esto, hecho desde la fotografía, adquiere una idea conceptual muy específica, ya que plantea una inserción del debate fotográfico en el debate de la pintura y la escultura. Ahora bien, el contexto en el cual Daniel Kivlinsky saca estas fotos no tiene nada que ver con nada, y la cita a Hofer, si bien es obvia, no es relevante. Esto es plagio, ya que el único reclamo que hace el artista es que sus fotos son de bibliotecas argentinas. Uno puede argumentar que eso es más una cuestión de cabotaje y de recursos que de concepto. Ambos, Kivlinsky y Paiva, copian algo que no saben qué es, pero ellos lo copian porque les parece que luce cool. En el camino matan al original. El tema es que ambos circulen internacionalmente y avalados por instituciones oficiales abre otro capítulo que vamos a tratar la semana que viene, y es el de la manipulación de la delicada y poco conocida frontera entre el plagio y la copia por intereses que son totalmente ajenos al arte. Bueno, lo que vemos es que el plagio de la mano de Daniel Kivlinsky y de Luna Paiva aparecen como vaciando de contenido aquel original al que están copiando. En primer lugar, porque parecen no entender lo que están copiando, por falta de formación, por falta de vocación. Dios sabe por qué. La preocupación que esto plantea, que esto genera, es la inclusión de Daniel Kivlinsky en una muestra en Yucatán patrocinada por el Estado argentino. Y aquí, cuando el Estado argentino, la presencia de un director del Fondo Nacional de las Artes y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto están involucrados en la promoción de un plagiador, tiene que haber cierta responsabilidad cívica por parte de aquellos que conocemos y sabemos del arte y nos interesa la Argentina para decirlo abiertamente, y esta es la intención, y de algún modo esta serie de pastelas tenían que ver con eso, entre, por supuesto, otras cosas, que es la de la creación de un público de arte. Pero la preocupación que esto genera es cómo el involucramiento del sector público para la promoción de aquello equivocado también es usado y también ocurre en la definición de este área tan gris entre copia, plagio, alusión, cita y obra verdadera. Por esto, la semana que viene vamos a cerrar la serie del plagio argentino para dedicarnos a el caso de Durero en Venecia, el primer juicio de plagio, y vamos a discutir el caso de Romino Grassi en la ESMA y el involucramiento de Eve de Bonafini en la definición de qué es arte y qué no. Las heridas se curan con el tiempo y la droga es un viaje de ida.